Universidad de Los Mochis. Maestro, doctor cirujano dentista, especialista en ortodoncia, Nimrod Flores Cuevas. Tema: alineación y oclusión de los dientes. Alumno, cirujano dentista Javier Pérez Jiménez. Alineación y oclusión de los dientes. Introducción. La alineación y oclusión de los dientes son muy importantes en la función masticatoria. Las actividades básicas de la masticación, la deglución y la fonación en gran manera dependen no solo de la posición de los dientes en las arcadas dentarias, sino también de la relación de los dientes antagonistas cuando entran en oclusión, que determinan la posición de los dientes. La alineación de los dientes en las arcadas dentarias es consecuencia de fuerzas multidireccionales complejas que actúan sobre los dientes antes, durante y después de la erupción. Al producirse la erupción de los dientes, estos toman una posición en que las fuerzas antagonistas están en equilibrio. Las principales fuerzas antagonistas que influyen en la posición de un diente proceden de la musculatura circundante. Aquí en el área vestibular de la imagen vemos labios y mejillas. Ejercen una fuerza de dirección lingual que son leves y constantes. Internamente, la lengua ejerce fuerzas de dirección labial y bucal. Son fuerzas intensas que pueden desplazar a los dientes. Factores y fuerzas que determinan la posición de los dientes. Hay una posición del diente en la cavidad oral en la cual las fuerzas labiolinguales y bucolinguales son iguales. Esta posición se denomina posición o espacio neutro, en donde se produce una estabilidad. Existe tanto en los dientes anteriores como posteriores. Cualquier cambio o alteración de la magnitud, dirección o frecuencia de estas fuerzas musculares tenderá a desplazar el diente hacia una posición en que las fuerzas de nuevo se encuentren en equilibrio. Factores y fuerzas que determinan la posición de los dientes. Las superficies proximales de los dientes también están sometidos a diversas fuerzas. El contacto proximal de los dientes adyacentes ayuda a mantener los dientes en una alineación normal. Parece que hay una respuesta funcional del hueso alveolar y las fibras gingivales que rodean a los dientes, lo que da lugar a un desplazamiento en sentido mesial de estos hacia la línea media. Durante la masticación, se produce un ligero movimiento en dirección bucolingual, así como vertical de los dientes, que a lo largo del tiempo también da lugar a un desgaste de las áreas de contactos proximales. Cuando estas áreas están desgastadas, el desplazamiento mesial ayuda a mantener el contacto entre dientes adyacentes y estabiliza la arcada. Otro factor importante que ayuda a estabilizar la alineación dentaria es el contacto oclusal, que impide la extrusión o supererupción de los dientes. Al mantener la erupción de la arcada, cada vez que se cierra la mandíbula, se refuerza un patrón de contacto oclusal concreto y se mantiene la posición dentaria. Por tanto, los contactos proximal y oclusal son importantes para mantener la alineación dentaria y la integridad de la arcada. Alineación dentaria intraarcada. Características normales. Plano de oclusión. Se forma si se traza una línea a través de todas las cúspides y los bordes incisales de los dientes inferiores, y después se amplía con un plano que abarca las puntas de las cúspides linguales y continúa a través de la arcada, incluyendo las puntas de las cúspides bucales y linguales del lado opuesto. La línea que se forma en la arcada del maxilar es convexa y cóncava. Para la mandibular, estas coinciden perfectamente cuando las arcadas dentarias entran en oclusión. Descrita por primera vez por von Spee, por lo que se denomina curva de Spee. Curva de Wilson. Es una línea imaginaria que pasa por las puntas de las cúspides bucales y linguales de dientes posteriores del lado derecho e izquierdo. La curvatura es convexa en la arcada maxilar y cóncava en la mandibular en un plano frontal. Las superficies oclusales de los dientes están formados por numerosas cúspides, fisuras y surcos. Cuando realizan su función,
Estos elementos oclusales permiten una fragmentación eficaz de los alimentos. Las superficies oclusales de los dientes posteriores pueden dividirse en varias áreas. El término alineación dentaria interarcada hace referencia a la relación de los dientes de una arcada con la otra. Cuando las dos arcadas entran en contacto, como ocurre en el cierre mandibular, se establece la relación oclusal de los dientes. Características interarcadas normales de la oclusión. Longitud de la arcada. Línea que empieza en la superficie del tercer molar, se extiende en sentido mesial por todas las áreas de contacto proximales de toda la arcada y termina en la superficie distal del tercer molar del lado opuesto. La longitud de la arcada maxilar es de 128 milímetros, la arcada mandibular 126 milímetros. Esta ligera diferencia se debe a que la distancia mesiodistal de los incisivos mandibulares es más estrecha que los incisivos maxilares. Dado que los dientes maxilares tienen una posición más facial, es habitual que la relación oclusal normal de los dientes posteriores presente las cúspides bucales mandibulares en oclusión con las áreas de las fosas centrales de los dientes maxilares. De igual manera, las cúspides linguales maxilares están en oclusión con las áreas de las fosas centrales de los dientes mandibulares. Esta relación oclusal protege los tejidos blandos circundantes. A veces, como consecuencia de la diferencia de tamaño en las arcadas óseas o de los patrones de erupción dentaria, la oclusión de los dientes se realiza de tal forma que las cúspides bucales maxilares entran en contacto con el área de la fosa central de los dientes mandibulares. Esta relación se denomina mordida cruzada. Las cúspides bucales de los dientes mandibulares posteriores y las cúspides linguales de los dientes maxilares posteriores se ocluyen con las áreas de las fosas centrales antagonistas. Estas cúspides se denominan cúspides de soporte o cúspides céntricas y son las principales responsables del mantenimiento de la distancia existente entre el maxilar y la mandíbula. Esta distancia mantiene la altura vertical facial y se denomina dimensión vertical de la oclusión. Estas cúspides también desempeñan un papel importante en la masticación, puesto que se lleva a cabo un contacto tanto en su cara interna como en la externa. Las cúspides céntricas son anchas y redondeadas. Las cúspides bucales de los dientes maxilares posteriores y las cúspides linguales de los dientes mandibulares se denominan cúspides de guía o no céntricas. Son bastante puntiagudas con puntas bien definidas. La principal función de las cúspides no céntricas es reducir al mínimo la afección ística, choque con los tejidos, y mantener el bolo de la tabla oclusal para su masticación. Estas cúspides también proporcionan estabilidad a la mandíbula, de forma que cuando los dientes se encuentran en oclusión completa, se da una relación oclusal bien definida y estrecha. Esta relación de los dientes en su intercuspidación máxima se denomina posición de máxima intercuspidación. Relaciones oclusales frecuentes de los dientes posteriores. Las siguientes características identifican la relación molar mandibular más típica que se observa en la dentición natural y que fue descrita por primera vez por Angle como relación clase 1. 1. La cúspide mesiobucal del primer molar mandibular forma una oclusión en el espacio interproximal entre el segundo premolar y el primer molar del maxilar. 2. La cúspide mesiobucal del primer molar maxilar es alineado directamente sobre el surco bucal del primer molar mandibular. 3. La cúspide mesiolingual del primer molar maxilar está situado en el área de la fosa central del primer molar mandibular. Clase 2. En algunos pacientes la arcada maxilar es grande o presenta un desplazamiento anterior, o bien la arcada mandibular es pequeña o tiene una situación posterior. Ello hará que el primer molar mandibular tome una posición en sentido distal a la de la relación molar clase 1. 1. La cúspide mesiobucal del primer molar mandibular contacta con el área de la fosa central del primer molar maxilar. 2. La cúspide mesiobucal del primer molar mandibular está alineada sobre el surco bucal del primer molar maxilar. 3.
La cúspide distolingual del primer molar maxilar ocluye en el área de la fosa central del primer molar mandibular. Clase 3. Un tercer tipo de relación molar corresponde a un crecimiento de la mandíbula. Es la denominada clase 3. En esta relación el crecimiento sitúa los molares mandibulares en una posición mesial respecto de los molares maxilares. 1. La cúspide distobucal del primer molar mandibular está situada en el espacio interproximal que hay entre el segundo y el primer premolar maxilares. 2. La cúspide mesiobucal del primer molar maxilar está situada sobre el espacio interproximal que hay entre el primer y segundo molar mandibulares. 3. La cúspide mesiolingual del primer molar maxilar está situada en la depresión mesial del segundo molar mandibular. Relaciones oclusales frecuentes de los dientes anteriores. Los dientes maxilares anteriores presentan una posición labial respecto a los dientes anteriores mandibulares. Ambos presentan una inclinación labial de entre 12 y 28 grados respecto de una línea de referencia vertical. Aunque existe una amplia variación en la relación normal, se observa un contacto de los bordes incisivos de los incisivos mandibulares con las superficies linguales de los incisivos maxilares, en una posición aproximadamente de 4 milímetros en sentido gingival respecto de los bordes incisivos. En una oclusión normal, los contactos que se llevan a cabo en los dientes anteriores en la posición de máxima intercuspidación son mucho más leves que los dientes posteriores. Es frecuente la ausencia de contactos en los dientes anteriores en la posición de máxima intercuspidación. La finalidad de los dientes anteriores es guiar a la mandíbula en los diversos movimientos laterales. Los contactos de los dientes anteriores que proporcionan esta guía de la mandíbula se denomina guía anterior. Sobremordida horizontal o resalte. Es la distancia horizontal en la cual sobresalen los dientes anteriores maxilares de los dientes anteriores mandibulares. Distancia existente entre el borde incisal del incisivo maxilar y la superficie labial del incisivo mandibular en la posición de máxima intercuspidación. Sobremordida vertical. Es la distancia existente entre los bordes incisales de los dientes anteriores antagonistas. La oclusión normal tiene una sobremordida vertical de 3 a 5 milímetros. Otra función importante de los dientes anteriores es la de realizar las acciones iniciales de la masticación. Los dientes anteriores actúan cortando los alimentos cuando son introducidos en la cavidad oral. Tras la incisión, el alimento se transporta rápidamente a los dientes posteriores para una fragmentación más completa. Los dientes anteriores también tienen parte importante en el habla, el soporte de los labios y la estética. Cuando una persona tiene una mandíbula infradesarrollada, los dientes anteriores mandibulares con frecuencia contactan en el tercero gingival de las superficies linguales de los dientes maxilares. Esta relación anterior se denomina mordida profunda. Si en una relación de clase 2 anterior, los incisivos centrales y los laterales maxilares tienen una inclinación labial normal, se considera que se trata de una división 1. Cuando los incisivos maxilares tienen una inclinación lingual, la relación anterior se denomina clase 2, división 2. Una mordida profunda extrema puede dar lugar a un contacto con el tejido gingival palatino respecto de los incisivos maxilares. En otras personas con un crecimiento mandibular pronunciado, los dientes anteriores mandibulares con frecuencia tienen una posición anterior y contactan con los bordes incisivos de los dientes anteriores maxilares. Esto se denomina relación borde a borde. En casos extremos, los dientes anteriores mandibulares pueden tener una posición tan anterior que no se produzca ningún contacto en la posición de máxima intercuspidación, es decir, clase 3. En otra relación dentaria anterior es la que tiene en realidad una sobremordida vertical negativa. Los dientes posteriores situados en una intercuspidación máxima, los dientes anteriores opuestos no se cruzan, ni siquiera contactan entre sí. Esta relación anterior se denomina mordida abierta anterior. Contactos oclusales durante el movimiento mandibular. Las articulaciones temporomandibulares y la musculatura asociada
permiten que la mandíbula se desplace en 3 planos del espacio: sagital, horizontal y frontal. Junto con estos movimientos pueden producirse posibles contactos dentarios. Movimiento excéntrico. Todo movimiento de la mandíbula que se aparte de la posición de máxima intercuspidación y cause contactos dentarios. Hay 3 movimientos excéntricos básicos: protrusión, laterotrusión, retrusión. Movimiento mandibular de la laterotrusión. Durante un movimiento mandibular lateral, los dientes posteriores mandibulares derecho e izquierdo se desplazan sobre los dientes antagonistas en distintas direcciones. En un movimiento lateral hacia la izquierda de la mandíbula, los dientes posteriores se moverán lateralmente sobre los dientes opuestos. Sin embargo, los dientes posteriores derechos mandibulares se desplazarán en sentido medial sobre los dientes opuestos. Un área de contacto se produce entre las vertientes internas de las cúspides bucales maxilares y las vertientes externas de las cúspides bucales mandibulares. Otro punto de contacto se da entre las vertientes externas de las cúspides linguales maxilares y las vertientes internas de las cúspides linguales mandibulares. Estos contactos se denominan de laterotrusión, que es del lado de trabajo. En una relación oclusal normal, los caninos maxilares y mandibulares contactan durante los movimientos laterales, derecho e izquierdo, y por tanto tienen contactos de laterotrusión. Estos se producen entre las superficies labiales y los bordes incisivos de los caninos mandibulares, y las fosas linguales y los bordes incisivos de los caninos maxilares. Al igual que los contactos de protrusión, se les considera vertientes guía. Movimiento mandibular de retrusión. Se produce un movimiento de retrusión cuando la mandíbula se desplaza de adelante a atrás desde la posición de máxima intercuspidación. En comparación con los demás movimientos, la distancia recorrida en un movimiento de retrusión es muy pequeña, 1 o 2 milímetros. Durante un movimiento de retrusión, las cúspides bucales mandibulares se desplazan distalmente sobre la superficie oclusal de los dientes maxilares opuestos. Las áreas de posible contacto son las vertientes distales de las cúspides bucales mandibulares, cúspides céntricas y las vertientes mesiales de las fosas y crestas marginales antagonistas. En la arcada maxilar, los contactos de retrusión se producen en las vertientes mesiales de la fosa central y las crestas marginales antagonistas. Los contactos de retrusión se dan en las vertientes inversas de los contactos de protrusión. Bibliografía, tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares. Jeffreys P. Oxon, quinta edición, páginas 64 a la 90. Gracias.